Amén. Buenas tardes, hermanos. Un gusto poder nuevamente poder compartir un mensaje y una enseñanza fundamental dentro de nuestro credo. Partimos estudiando la resurrección y el día de hoy vamos a estudiar lo que es la Trinidad de Dios. Es muy significativo estudiar esta doctrina porque es una de las doctrinas más atacadas dentro del ámbito cristiano. Si hay una enseñanza que es atacada, es la enseñanza de la Trinidad de Dios. Y yo creo que es muy importante saber quién es Dios y adorarle. Dentro de mi vida cristiana, cuando yo conocí al Señor, eh, si bien tenía vagos conceptos de Dios, hubo una línea investigativa en mí de poder escudriñar la Escritura y conocer a Dios. Pero en ese descubrimiento del Señor, en ese conocer al Señor, también fui conociendo personas que tenían muchas ideas de Dios, muchos conceptos de Dios, que ahora, después de pasados 11 años, me doy cuenta que estaban totalmente errados, que no fluyen de las Sagradas Escrituras o que fluyen parcialmente de ellas, no completamente. Es muy diferente adorar al Dios único y verdadero que adorar un falso Dios. Y hoy en día muchas personas adoran a un falso Dios. Por eso es que esta línea del estudio de la doctrina de la divinidad, específicamente la Trinidad, es muy importante, sobre todo para jóvenes como nosotros, para que adoremos al Dios único y verdadero, al Dios correcto que se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Es solamente por las Escrituras que podemos conocer a Dios. Entonces, esto es un punto importante y diferencial en cuanto a todas las religiones que puedan haber en el mundo. Esto diferencia el cristianismo, de que tiene un único Dios verdadero, un Dios que se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Este Dios es un Dios que ha querido manifestarse, ha querido revelarse. Y aún así, debemos comprender que este Dios excede nuestro conocimiento. No podemos pecar de arrogantes y orgullosos frente al conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios nos debe llevar a una reverencia a Dios, nos debe llevar a una adoración continua a Dios. Y eso pasó en mi experiencia personal. Cuando fui conociendo a este Dios trino y uno, mi corazón fue siendo cautivado por cada línea de las Sagradas Escrituras, al ver la elección de Dios el Padre, la redención de Jesucristo, su Hijo amado, y cómo el Espíritu Santo aplica esa obra manifestada en el Hijo, diseñada en el Padre, en mi corazón, y que Dios pueda habitar en mí. Y eso es maravilloso, y eso solamente a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, a través de esta línea de estudio van a seguir falsos conceptos, lo más probable, que van a ir también aclarando su conocimiento de Dios, que eso es muy importante, que entremos en adoración a Dios. Este conocimiento de Dios debe cambiar nuestra vida de adoración práctica, familiar y congregacional, de cómo vemos a Dios, cómo adoramos a Dios, a este Dios único, santo, verdadero. El día de hoy, específicamente el día de hoy, vamos a profundizar sobre el conocimiento de Dios. Y vamos a hablar de la Trinidad de Dios, profundizando en estos conceptos. Dios es uno, Dios es único, Dios es verdadero y Dios es trino, para terminar con un resumen de lo que hemos hablado. Más adelante vamos a ir viendo un poco de la historia de la Iglesia, vamos a profundizar por qué es tan importante estudiar la doctrina de la Trinidad y cómo el Evangelio es inherentemente trinitario, por lo tanto tiene que ver con nuestra salvación. Creer en un Dios diferente a las Sagradas Escrituras tiene serio problema para nuestra salvación,
cómo comprendemos o cómo conocemos a Dios y cómo nos relacionamos con Dios, con el Dios revelado en las Escrituras. Y también vamos a ver los malos entendidos que se han generado de la doctrina de la Trinidad, cómo se han confeccionado credos de fe, confesiones de fe a lo largo de la historia en defensa de esta doctrina, porque se van a dar cuenta que herejías abundan en el día de hoy, herejías sobre el conocimiento de Dios, y están más cerca de lo que pensamos. Por eso es tan importante ahondar en el conocimiento de Dios. Jeremías capítulo 9, verso 23 al 29 nos dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábese en entenderme y conocerme. Y vamos a ir viendo estas palabras. ¿Qué quiere decir? ¿Podemos comprender realmente a Dios? ¿O es lo que Dios se ha revelado en las Sagradas Escrituras? Y en lo que el profeta Jeremías le estaba hablando en su pueblo, ¿no es cierto?, como un vocero de Dios al pueblo de Israel. Pero ahora nosotros tenemos el canon completo. Gracias a Dios, hoy nosotros podemos ver y estudiar las Sagradas Escrituras teniendo la revelación completa de Dios. Por lo tanto, tenemos un mejor entendimiento de lo que estamos hablando de Dios. Pero aún así, nuestro Dios es más alto, es más sublime de lo que nosotros pudiésemos imaginar. Debemos reconocer que esto debe ir directamente, ¿no es cierto?, a nuestra adoración, reverencia, y debe causar en nosotros también humildad. Entre más conocimiento de Dios, mayor humildad debe haber en nosotros. Otro profeta menor, Oseas 6, versículo 1, dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y esto tenía conexión, ¿no es cierto?, con 1 Corintios 15, 3 al 4, ¿no es cierto?, hablando de la resurrección. Luego dice en el versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Que ese anhelo esté en nosotros, de conocer a Dios y de proseguir conociendo, es decir, perseverar en el conocimiento de Dios. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrán a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y el versículo 6 es un versículo muy conocido, que dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El conocimiento de Dios, amados hermanos y hermanas, es la gloria del hombre. Si hay algo en que tú o yo podemos gloriarnos, es en conocer a Dios. Pero también ese conocimiento nos debe llevar a la humillación, a vivir en total dependencia a Él y tener la capacidad de asombro, mirarlo como un telescopio y ver que Él es más grande de lo que pensaba, más grande de lo que imaginábamos. Su amor, su santidad es más grande. Debe causar en nosotros un profundo cambio y arrepentimiento cada vez que le conozcamos. Juan capítulo 1, verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí, ¿se acuerdan lo que están diciendo los profetas de conocer a Dios? Pero gloria al Señor, que el verbo de Dios se hizo carne. Porque a través de Él, y solamente a través del Hijo unigénito, cualquier ser humano puede conocer a Dios. Solamente a través del Hijo. Es el Hijo la llave maestra para conocer lo que es Dios, el Padre, Dios mismo. El verbo de Dios es el revelado que revela al Padre. Mateos 11, 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
Y Juan capítulo 17, verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bueno, si se fijan, aparece ya la imagen de un padre, de un hijo. Y esto nos da a entender, ¿no es cierto?, que es en el Hijo que se revela este gran misterio que ha sido revelado a través de las Sagradas Escrituras, que es el conocimiento de Dios para tener intimidad. Conocer tiene que ver con el verbo de tener intimidad, una relación íntima con Dios, es decir, una total dependencia a Él a través de la oración, a través de la comunión en la lectura de la Biblia, a través de la comunión de los santos. Todo se trata de nuestro único y gran Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí vemos la relación del Padre y del Hijo. En Juan capítulo 8, verso 19, dice, y ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y Jesús respondió, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y ratifica lo que estoy diciendo, que solamente podemos conocer a Dios, el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo. Él, ¿no es cierto?, ha revelado el misterio de Dios. Juan capítulo 11, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aquí vemos la tercera persona de la Trinidad, sus funciones. Entonces vemos que no podemos conocer a Jesús, ¿no es cierto?, si no es por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos enseña lo que Él dijo hace más de 2000 años. Nos recuerda y le recordó a los primeros discípulos todo lo que ellos habían aprendido de Jesús. Y es Jesús que nos enseña y nos revela al Padre. Vemos lo que es el misterio intertrinitario revelándose el Dios triuno a los seres humanos. Todo se trata aquí, si ven, el punto principal es Dios revelándose, Dios haciendo una obra a favor del ser humano, una obra de redención. Ahora, cuando usted lee 1 Corintios capítulo 2, ahí verá el misterio de la cruz, lo que generaba la cruz tanto para los judíos como para los griegos. Y para ellos era una piedra de tropiezo, para otros una locura. Y por eso es que vemos tan importante la función, ¿no es cierto?, que tiene el Espíritu Santo. Pero Dios, dice en el versículo 10, nos las reveló a nosotros, estos misterios. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no tendríamos conocimiento de Dios. De hecho, la revelación escritural es por medio de Dios mismo, su Espíritu. Es muy diferente, ¿no es cierto?, leer la Biblia como un libro histórico, o leer la Biblia como querer conocer a Dios, querer tener más intimidad con Dios. La Biblia tiene un poder transformador en aquel que la lee en arrepentimiento y fe continuo. En aquel que no busca los errores de la Biblia, sino que busca y ve sus propios errores como un espejo, que ve su infinitud, ¿no es cierto? Y ve la infinidad en Dios. Aquel que ve su pecaminosidad y ve la santidad en Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu de Dios da a revelar a Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, dice Pablo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y es el Espíritu que proviene de Dios que nos revela a Dios, para que sepamos que Dios nos ha concedido. Y después sigue hablando, ¿no es cierto?, de que solamente el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, es el que da conocimiento de Dios. Para el mundo es locura, pero para nosotros, ¿no es cierto?, es este conocimiento de Dios mismo, de la cruz, es el poder de Dios. El conocimiento del Evangelio es lo que nos da vida. El Dios vivo y verdadero nos da
vida en nuestros corazones. Solo Dios nos da vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es tan importante conocer a este Dios vivo, único y verdadero. Entonces podemos resumir lo que estoy diciendo en lo siguiente. En cuanto a la revelación, el Padre es el revelador. El Hijo Jesucristo es el revelado. Y el Espíritu Santo es la revelación. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros conocemos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nosotros conocemos al Padre de gloria. Ahora, es importante considerar esto. Es Dios que se ha revelado a nosotros. ¿Y por qué medio? Por una revelación especial que se conoce como las Sagradas Escrituras. Este Dios trino y uno fluye desde las Sagradas Escrituras, no de la imaginación ni del paganismo como muchos dicen, sino que fluye de las entrañas y permea de las Sagradas Escrituras, fluye de Dios mismo, de las entrañas de Dios mismo y de las Sagradas Escrituras, que es su revelación especial. Por eso el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, es decir, por Dios mismo. Maravilloso. Es Dios que quiere revelarse al ser humano y ocupó, ¿no es cierto?, las Escrituras, las Sagradas Escrituras, para que le conozcamos y conozcamos sus misterios. La Biblia, por tanto, es la revelación especial de Dios para conocerle. Tenemos una revelación que es general, que es la creación. Los salmos dicen, los cielos, ¿no es cierto?, cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Pero tenemos una revelación especial, las Escrituras. ¿Cuán deleite en las Sagradas Escrituras? La ley de Dios, su palabra. Su palabra es, ¿no es cierto?, como un rocío en el desierto. Su palabra enciende nuestros corazones. Eso es lo que ocurrió en mi experiencia personal. Pero hay una palabra objetiva, real. Y esta palabra es, ¿no es cierto?, las Sagradas Escrituras. Ahora la Biblia da por hecho que Dios existe. Esto también es importante considerar para tener como base. Cuando Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio Dios, ahí ya te está diciendo que Dios era desde antes, porque en Él no existe el tiempo. Él es el que habita en la eternidad. Dios es, en el verbo presente, siempre será y siempre fue. Él no habita en un tiempo como nosotros, porque Él es Dios, es más grande. Es más majestuoso, Él es Dios. Por lo tanto, cuando queremos hablar de Dios, debemos considerar lo que Dios es. La Biblia confiesa, por tanto, la Iglesia confiesa lo que la Biblia enseña de Dios. No puede enseñar ni una cosa más ni menos de lo que las Sagradas Escrituras dicen. ¿Ok? Todo se encuadra en la palabra de Dios. Lo que la Iglesia confiesa es solamente lo que la Biblia enseña de Dios. R.C. Sproul dice, el estudio de la Biblia es la experiencia más enriquecedora que un cristiano puede vivir. La fe comienza y se fortalece en la palabra, porque es ahí donde nos encontramos con la mente misma de Dios. Hermanos, no hay ninguna fuente más enriquecedora, más pura de la revelación de Dios que las Sagradas Escrituras. No necesitamos nada más. Y es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se revela en sí mismo a través de ella. Fluye a través de ella. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, debemos considerar, por tanto, algo que ustedes me comentaban que ya habían estudiado, que son los atributos de Dios, que es su esencia, que son sus virtudes, que son sus excelencias.
Dios es autoexistente. Dios es autosuficiente. Dios es eterno. Dios es infinito, inmutable, omnisciente, omnipotente, omnipresente, soberano. Dios es. Y esos son sus atributos incomunicables. Pero ha querido también hay atributos que son comunicables, que el hombre puede expresar. Por ejemplo, la santidad. Dios es santo, pero exige a su pueblo que sea santo. Dios es justo, pero exige a su pueblo que haga justicia. Dios es fiel, Dios es sabio, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amoroso y también Dios es paciente. Más que todo, Él es el Dios soberano, glorioso, sempiterno Dios. Ahora, la Escritura dice el conocimiento de Dios, y esto es importante para ver la diferencia entre Dios, el Creador, y sus criaturas. En Isaías capítulo 55, verso 8 al 9, Él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y después en el versículo siguiente dice lo mismo, pero invirtiendo lo que dice en el versículo 8. Dice, porque son más altos los cielos que la tierra. Así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto marca una diferencia notoria entre Dios y el hombre y su creación. Recordemos lo que dice Pablo cuando estaba en Atenas. Él se para, ¿no es cierto?, de ahí en el Areópago y dice en medio de ellos, hablando de ellos, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y acá Pablo empieza a declarar declaraciones de Dios, de sus atributos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, su soberanía del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Dios no necesita de nada ni de nadie, porque Dios es autoexistente, autosuficiente. Pues Él es el que, es más, es Él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el sustentador, no solamente es Él el creador, sino el sustentador de todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y esto, aquí me quiero centrar en estos dos versículos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, o a escultura de arte y de imaginación de hombre. ¿Ven la diferencia entre el Dios que se expresa en las Escrituras frente a los dioses que la gente crea siempre? El ser humano va a tener una tendencia de humanizar a Dios, de tener conceptos antropomorfistas de Dios. Pero Dios es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque Dios es un ser real, original, distinto del mundo. Es inmaterial, invisible y sin composición o extensión. Dios, dice las Sagradas Escrituras, es espíritu en su esencia. Dios es espíritu. Entonces van entendiendo, cuando nos presentamos frente al conocimiento de Dios, tenemos que ver esto, que Dios es diferente a su creación. Él es Dios. Él tiene atributos que le pertenecen solo a Él. Y ya con solamente tener estos conceptos de Dios, debemos adorarle. Debemos presentarnos a Él en reverencia a Él. Miren, entonces, hablando de la naturaleza intrínseca de Dios, la Biblia enseña la unicidad y la trinidad de Dios. Dios es unidad en Trinidad y Trinidad en unidad. Dios es uno y tres a la vez.
Al afirmar una verdad y negar la otra, por lo tanto estaríamos en una herejía. Y las herejías se han generado principalmente, y aquí es como una base presuposicional que estoy enseñando, es que la mayoría de las herejías, y todas las herejías en cuanto a la naturaleza de Dios, creo yo, se han generado por la racionalización de la deidad. Racionalización, pensando que Dios es como uno de nosotros. Por tener ideas antropomórficas de Dios, incluso ocupando las Sagradas Escrituras, pero no entendiendo el contexto de ellas. Porque de repente las Sagradas Escrituras dice que Dios tiene una mano, pero eso no quiere decir que Dios realmente tenga una mano como nosotros, sino que son conceptos que ocuparon los profetas para poder explicar algo, ¿no es cierto?, dentro de su propio lenguaje, para que el pueblo entendiera, pero no es que Dios tenga una mano o un pie o una boca. ¿Se va entendiendo? Porque Dios es diferente a nosotros. Dios es espíritu en esencia. Nuestro Dios es un Dios relacional. Siempre Él ha querido relacionarse con su creación. Desde Adán se ha querido relacionar. No fue Adán quien buscó a Dios, fue Dios que buscó a Adán. Y así ha sido desde el principio. Dios buscó a Abraham. Dios ha buscado al ser humano. Y en su revelación final, a través del Hijo, Dios, ¿no es cierto?, buscó al ser humano. Y nosotros, ¿qué se espera de nosotros? Que le conozcamos, que conozcamos a Dios. Él desea que nosotros le conozcamos. Sin embargo, ningún cerebro puede dimensionar la naturaleza y la grandeza de Dios. Nadie puede decir, miren, así es Dios. No, Dios es mucho más. Lo que yo estoy diciendo de Dios es solamente lo que las Sagradas Escrituras dicen de Él. Y me limito a eso, porque si entro más allá, lo más probable es que entraría en una herejía. Y es muy fácil entrar en una herejía, en una herejía cuando se habla de Dios. Por eso uno tiene que hablar de lo que la Escritura dice y de ahí, ¿no es cierto?, entendiendo el contexto, entendiendo, ¿no es cierto?, el lenguaje primario hebreo o griego para poder seguir insertándonos en el conocimiento de Dios y principalmente para que este conocimiento de Dios tenga una praxis, una vida práctica de obediencia, porque los demonios también creen, pero los demonios no obedecen a Dios. Que nosotros creamos y obedezcamos a Dios. Es necesario, por tanto, entrar en el estudio del conocimiento de Dios primero con asombro. Nunca pierda su capacidad de asombro durante este estudio. Nunca pierda el sentido de reverencia. Estamos hablando de Dios. No es cualquier persona. Él es el Dios santo. Y nuestra continua adoración. Hermanos, el conocimiento de Dios debe generar en nosotros adoración por la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. No hay ninguna gloria en el hombre. Todo es la gloria de Dios. Nadie nunca podrá relacionalizar a un Dios infinito en nuestra mente finita. Por eso es que digo todo eso. Por tanto, sabemos lo que Dios ha querido revelar en su palabra. Solamente eso, ni más ni menos. Y esto lo vivió un personaje en la historia, Agustín de Hipona. Vivió en el siglo IV aproximadamente, y cuenta la historia que es cuando estaba estudiando y haciendo su manifiesto de la Trinidad, que es una de Trinites, que es uno de los manifiestos más completos de la Trinidad, él empezó a racionalizar, empezó a inmiscuirse en las profundidades de Dios. Y un día, caminando por la playa, vio a un pequeño que estaba, hizo un hoyito en la tierra, y estaba echando desde un balde, ¿no es cierto?, agua a ese hoyito. Y lo quedó mirando y Agustín de Hipona decidió ir a preguntarle qué estaba haciendo. Y el niñito le dijo, mira, quiero echar todo ese mar inmenso en este balde y echar todo ese mar en este pequeño hoyito que yo hice acá. Y Agustín le dijo, pero eso es imposible. Y el niño le respondió, dice la tradición, pero tú quieres, de la misma manera, cabeza de alcornoque, en otras palabras, tú quieres comprender a un Dios infinito en tu mente finita. Es algo imposible. Es imposible. Y ahí dice la tradición que después dejó, como que miró para un lado
y después no vio al niño. Bueno, es tradición, es historia, pero nos da un punto de partida frente al conocimiento de lo que es Dios. Y luego en su manifiesto, en uno de sus postulados, él dice, si niegas la Trinidad, pierdes tu alma. Si tratas de explicarla, pierdes tu mente. El conocimiento de Dios, hermanos, humilla al intelecto del ser humano. Si en nosotros hay una pizca de orgullo en cuanto al conocimiento de Dios, ese no es el verdadero conocimiento de Dios. El verdadero conocimiento de Dios debe traer humildad al Hijo de Dios. Y como decía al principio, entre más conocimiento de Dios, mayor humildad debe haber en el Hijo de Dios. Y la doctrina de la Trinidad, sobre todo en el conocimiento de Dios, debemos comprender que es una revelación escritural. Revelación escritural y progresiva. La mayoría de las ilustraciones que se emplean para explicar la Trinidad no son adecuadas. Cuando usted escuche, por ejemplo, que Dios es como el agua, que es sólido, líquido y gaseoso, que pasa por las tres fases, pero sigue siendo agua, es una mala ilustración, porque eso es lo que se conoce como modalismo. O también cuando dicen, mire, yo soy hijo, soy padre y soy esposo. Eso también es una mala ilustración que entra dentro de las líneas de las herejías. Cualquier ilustración, y la gran mayoría, para explicar esta maravillosa doctrina, entran muchas veces en la línea de la herejía. Por lo tanto, mi consejo es que cuando hablemos de la doctrina de la Trinidad, es hablar desde las Sagradas Escrituras y explicando progresivamente el conocimiento de Dios. Y ese progresivamente lo van a ir entendiendo a medida que vayamos estudiando más en esta clase, en la siguiente clase y en las siguientes clases en cuanto a esta doctrina. Es fundamental. Dios es uno, único y verdadero. Profundicemos en estos tres conceptos. Dios es uno en esencia. La Iglesia confiesa que hay un solo Dios. Por lo tanto, la fe cristiana es una fe monoteísta. A diferencia de otras religiones que pueden tener múltiples dioses, la fe cristiana dice que hay un solo Dios, que ese es el concepto del monoteísmo, del griego mono, que es uno, y teos, que es Dios, un Dios. Este Dios es un Dios único, es decir, no hay nadie como Él, pero también es un Dios verdadero. Por tanto, todos los otros dioses son falsos y por la Biblia son considerados ídolos. La confesión del monoteísmo de Israel encuentra su cúspide en lo que conocemos como el Shema, que lleva el nombre de la primera letra de Deuteronomio 6:4. Escucha, oír. Shema, oh Israel. Y dice aquí, hay diferentes versiones. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, el Señor nuestro Dios es el único Señor. O ya en el hebreo, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, que es lo que dice Deuteronomio 6:4. Y eso es ratificado por el mismo Señor Jesucristo cuando se le pregunta sobre cuál de los mandamientos y él responde y dice así, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Escuchen, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pueden apagar su micrófono porque hay un ruido, ahí sí. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Si se fijan, lo que se repite es todo, todo. Dios espera que todo nuestro ser adore, ame a Dios. Ese es el principal mandamiento. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y este es el pensamiento que tenían, ¿no es cierto?, los rabinos en el primer siglo, conforme a lo que habían dicho los profetas.
Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y esto son las réplicas de lo que los profetas estaban hablando ya eh, en su pueblo, como Jeremías, ¿no es cierto? Isaías o Oseas. La Iglesia Apostólica también estuvo de acuerdo en que Dios es uno, que en el griego es Heis Estin. Por lo tanto, hacemos bien en creerlo y mostrarlo en nuestras obras. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Bueno, los demonios tienen algo más. No solamente creen, sino tiemblan. A veces nosotros ni eso hacemos frente al conocimiento de Dios. Hermanos, cuando nos presentamos, por ejemplo, al atributo, que es el mayor de los atributos de Dios, que es el atributo que emanan todos los atributos, la santidad de Dios. ¿Tú tiemblas frente a la santidad de Dios? Los demonios tiemblan. Por lo tanto, nosotros no solamente debemos creer, temblar, sino también debemos obrar conforme a ese conocimiento. Una buena doxología de Dios, es decir, un buen conocimiento ortodoxo del conocimiento de Dios, nos debe llevar a una buena praxis de ese conocimiento, buena práctica en la vida devocional diaria. Gálatas 3:20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la incircuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y en 1 Corintios 8:4 también se nos dice lo siguiente, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y no hay más que un Dios. Bueno, por tanto, la confesión fundamental de la fe cristiana es esta, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, lo interesante de esto es que acordémonos del Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pablo tomó estas tres palabras claves que yo aquí hice un círculo, que son las tres palabras claves del Shema. Señor, Dios y uno. Que ocupando la versión Septuaginta, es Señor que es Kyrios, Dios que es Theos y uno que es Heis, que es la versión en griego, ¿no es cierto?, del hebreo. Y él expandió esta confesión del Shema al Padre y al Hijo. Es una confesión del Padre y del Hijo. Miren cómo lo hace el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Para nosotros hay un solo Dios, que es Theos, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y ahí vemos la diferencia, y un Señor, que es Kyrios, Jesucristo, por quien todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Es decir, ahí vemos al Padre y al Hijo, que es el Señor Jesucristo, aplicando este Shema. Miren, en The Essential Trinity, editado por Brandon Crowe y Carl Truman, que habla de las bases fundacionales y la relevancia práctica que tiene en la Trinidad, ¿no es cierto?, la vida cristiana. Brian Rosner, porque son diferentes escritores, Brian Rosner en la página 121, hablando de Pablo y la Trinidad, él afirma lo siguiente, dice, Pablo reafirma simultáneamente el estricto monoteísmo judío y afirma la más alta cristología posible e imaginable, encontrando la identidad de Cristo dentro de la misma definición del único Dios o Señor de Israel, en el Shema. Entonces, para los judíos del primer siglo, esto generó un problema, porque ya no solo ellos pensaban que el Shema era un unipersonalismo, como muchos creen hasta el día de hoy, generando, vamos a ver herejías que se han generado con eso, pero el Shema nos enseña que hay un ser unipersonal, no da lugar a eso, por lo que Pablo mismo afirma en las Sagradas Escrituras. Este libro está en inglés solamente, ¿ya? Se llama The Essential Trinity
Y acá hay varios autores que van desglosando texto por texto a través de cartas juaninas, por ejemplo, Pablo y la Trinidad, las cartas pastorales, Hebreos, la Trinidad en los Evangelios, los 4 Evangelios, uno por uno, es uno de los compendios más avanzados o más completos que hay, pero están en inglés, ¿ya? Que es del de la Convención Bautista del Sur. Dios es único. Moisés, cuando enfatizó la verdad del monoteísmo mientras Israel se preparaba para entrar en la tierra de Canaán, donde los habitantes adoraban a muchos dioses, Moisés le hizo ver, por lo que Jehová le hacía, demostraba de que Dios es singular. ¿Por qué? Porque en los demás pueblos que habitaban a los alrededores de Israel eran politeístas, tenían muchos dioses. Por lo tanto, el Dios de Israel era un Dios singular, un Dios único, diferente a esos dioses. Recordando, por ejemplo, como el Señor tomó a los israelitas de Egipto con mano poderosa, Moisés afirmó, y dice en Deuteronomio capítulo 4, verso 35, a ti te he mostrado, o a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él, hablando de la singularidad que tiene Dios, que Él es único, que Él es exclusivo. Luego en el versículo 39 le dice, aprended pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Luego en el capítulo 6, verso 13 al 15, dice así, y esto también es lo que responde Jesús cuando Satanás lo tienta en el desierto. Y esto ya estaba en la ley, dice, escrito está cuando dice Jesús, escrito está, porque estaba escrito en Deuteronomio capítulo 6, dice, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, ni de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno, porque él es Dios celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Bueno, en el libro de Teología Sistemática Reformada, que este que está acá, ya yo creo que uno de los que tenemos en español de las teologías reformadas más actuales que tenemos, ya Joel Bick y Paul Smolin en la página 350 hablan de esta gloriosa doctrina. Este es el segundo tomo, que es la teología propia, que habla de la doctrina de la gloria de Dios Trino, sus atributos, y específicamente en la sección de la Trinidad, parte 1, ellos dicen, la singularidad de Dios significa que Él es el Señor soberano sobre todas las cosas. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, según lo que dice Deuteronomio 32, 39. Y ellos y acá nos hace un símil y nos remueven y nos llevan a leer el primer mandamiento, que también está en Éxodo capítulo 20. Pero acá lo citan en Deuteronomio capítulo 5, 7, cuando dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Es significativo que esto esté en el primer mandamiento. Y esto no es solo el celo del deseo de Dios de una devoción exclusiva, sino la afirmación por parte de Dios de un derecho sagrado que es suyo porque Él, solo Él es Dios. Y porque solo Él es Dios, ¿no es cierto? Él es único y singular. Y por eso el pueblo de Israel no tenía que tener otros dioses. Juan Calvino, en su escrito, él dice que el ser humano es una fábrica de dioses, de ídolos en su corazón. Pero cuando es alumbrado por el sol de justicia, el Dios trino glorioso, todos esos dioses deben ir disipándose. Y aunque cuando somos arrastrados de las tinieblas a la luz, entre más conocemos a Dios, nuestra vida debe ir santificándose, porque hay muchos dioses en nuestro corazón y cada uno de nosotros sabe cuál es el pecado de idolatría que abunda en nuestro corazón. ¿En qué destinamos más tiempo, por ejemplo? Dios es único, y esto es ratificado por los profetas.
el libro de Isaías es un libro donde muestra la singularidad de Jehová. Leemos en Isaías capítulo 37, 20, y lo siguiente: ahora pues, Jehová nuestro Dios, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. En Isaías 43, 10 dice, en la parte B, que yo mismo sois. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En Isaías 44, 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En Isaías 44, 8 dice, no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis discípulos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Luego en Isaías 45, versículo 5 dice, yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. En Isaías capítulo 45, 18, en la parte B dice, yo soy Jehová y no hay otro. ¿Por qué? Hablando de la creación. Él es único. Él creó los cielos porque Él es Dios. Él formó la tierra, Él la hizo, la compuso, y Él no creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Y como Él hizo, ¿no es cierto?, su creación, ¿no es cierto?, hay un deseo intrínseco del hombre a adorar algo. Solamente es saciado cuando conoce a Dios. Y Jeremías capítulo 10, versos 6 al 7 dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Dios es único, no es inigualable, no hay semejante a nuestro Dios. Y eso está en el Antiguo Testamento, pero vemos el Nuevo Testamento y que habla de la singularidad de Dios. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir la gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Y las doxologías de Judas 1:25 y 1 Timoteo 1:17 terminan así, son muy parecidas. Leamos la de Judas. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hablando Judas. Y ahora, Timoteo, Pablo en la carta de Timoteo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es único. Bueno, en la teología sistemática reformada, acá Joel Vick y Paul Smolin dicen, la Escritura dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6:5. Y Matthew Paul comentó que Dios es uno en esencia y el único objeto de nuestra adoración. Por eso es que Dios exige adoración, porque Él es único. Debe convertirse en nosotros en nuestro objeto único de adoración. Debemos trabajar para reorientar cada parte de nuestras vidas fragmentadas a su alrededor y orar. Une mi corazón para temer tu nombre, como oraba el salmista en el Salmo 86:11. Cuanto más veamos la unidad y la singularidad de Dios, más aspirarán nuestros deseos a habitar con Dios como sus adoradores y ver su belleza. Porque tales adoradores busque al Padre, ¿cierto? Que le adoren en espíritu y en verdad. Y no solamente Dios es uno, único, también es verdadero. Por eso Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Y Salmo 96:5 dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos y la tierra. Y esto dice en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y Juan 5:20 al 21 dice, pero sabemos, y esto es primera de Juan, perdón, ahí me falta ahí, primera de Juan 5:1, 20 al 21 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero.
y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego termina con una cláusula: hijitos, guardaos de los ídolos. Y también Dios es tres. Por lo tanto, la Iglesia confiesa que hay un Dios que existe en tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son llamados personas porque se relacionan entre sí de manera personal. Y esto lo aclaro, no son tres dioses, porque esto entraría en la herejía que se llama triteísmo. Las tres personas de la Trinidad son verdaderas, se distinguen dentro de la unidad esencial de Dios. Y la Trinidad no es una sola persona que se pone en tres, o se coloca tres máscaras diferentes, o se revela de tres maneras, diferentes formas. No, eso se llamaría una herejía que se llama modalismo. Dios es uno en tres personas. Las tres personas de la Trinidad cumplen funciones distinguibles propias en el plan redentor. Ningún hombre, dice la Escritura, ha visto al Padre. El Hijo fue el que llegó a ser carne y habitó entre los hombres. Y el Espíritu Santo mora en cada creyente en Cristo. Las tres personas son perfectamente iguales. A lo largo del Nuevo Testamento encontramos por lo menos más de 60 pasajes donde se mencionan las tres personas divinas trabajando o operando juntas en las Sagradas Escrituras. Cuando los cristianos hablan entonces de creer en un Dios en tres personas, que es la Trinidad, no significa que creen en un Dios en tres dioses o tres personas en una persona. Eso sería como, es una contradicción. Ni tres personas en tres dioses, eso es politeísmo, o una persona en tres dioses, eso es politeísmo. Más bien, significa que creen en un Dios en tres personas divinas. Por lo tanto, el Padre es Dios, que es considerada la primera persona de la Trinidad, el Hijo es Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo es Dios, que es la tercera persona de la Trinidad. El Padre, dice la Escritura, que es Dios. Para nosotros, dice 1 Corintios 8:6, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Luego en 1 Corintios capítulo 1, verso 3 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Y en Efesios capítulo 4, verso 6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero también la Escritura dice que el Hijo es Dios. En Juan 1:1, en la parte final dice: el verbo era Dios, y ese verbo era Jesús. Por lo tanto, el Hijo, Jesucristo, Cristo es Dios. También Romanos 9:5 dice: de quien todos los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y Hebreos capítulo 1, verso 8, hablando Dios Padre de su Hijo Jesucristo, dice, más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Se dan cuenta? Pero también el Espíritu Santo es Dios. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo? Ahí falta una palabra. ¿Por qué entró Satanás a tu corazón para que mientas al Espíritu Santo? No han mentido a los hombres, sino a Dios. En Hechos capítulo 5, verso 3 y 4. Este versículo iguala al Espíritu Santo con Dios. Y en 2 Corintios capítulo 3, verso 17, se lee: porque el Señor es el Espíritu. Bueno, y aquí el término Señor alude a Éxodo 34, 24, que es el pasaje del Antiguo Testamento que Pablo estaba citando en el versículo anterior, es decir, en 2 Corintios capítulo 3, 16. Por tanto, el Espíritu Santo también es Dios. John Owen, y esto también está acá en la Teología Sistemática Reformada, yo lo transcribí, y dice John Owen en su libro The Doctrine of the Holy Trinity Explained and Vindicated, que es la doctrina de la Trinidad explicada y vindicada, dice que la doctrina de la Trinidad puede resumirse en una serie de preposiciones cortas enseñadas en la palabra de Dios. Y estas son la serie de preposiciones: que hay un solo Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas. El Padre es el Padre del Hijo, el Hijo es el Hijo del Padre, y el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Y en otro libro, que también es un libro, este es un libro ya de una teología sistemática, este es un libro que
más pequeño, más, como para entrar en, como al principio, si quiero estudiar la doctrina de la Trinidad, este es un libro que lo recomiendo, es corto, preciso y da fundamentos claros y bíblicos de la doctrina de la Trinidad. Es de Stuart Olliott. Y él dice, en la página del 50 al 57, ahí rescaté algunas frases, y él dice, la doctrina de la Trinidad es una fe primeramente bíblica. Eso lo tenemos que tener claro. Pero también es una fe histórica. La Iglesia a lo largo de la historia ha confesado y defendido a través de credos, como el credo de Atanasio, el credo de Nicea Constantinopla, San Agustín también, Agustín de Hipona, o las confesiones de fe de Westminster, o la confesión de fe del Bautista de 1689, ¿no es cierto? Que son como confesiones ya más detalladas y súpermente bíblicas. Ellos confiesan, entonces, históricamente la Iglesia ha confesado la doctrina de la Trinidad. Dios es una esencia indivisible, Él es uno, pero Dios existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es tres, son tres personas divinas. Ahora, hablando de las personas divinas, las tres personas de la divinidad no son como un actor en una comedia, que aparece interpretando tres distintos papeles o tres distintas vestimentas. También la persona, el término persona no deberemos ocuparnos como en nuestro lenguaje corriente, como compararlo a individuos, como si fueran tres individuos. No, el término personas se debe entender que hay tres distinciones personales dentro del ser divino que pueden utilizar con respecto a sí mismo la palabra yo y con respecto a las otras personas las palabras tú y él. Es decir, ocupan entre ellos pronombres personales. De ahí que en Juan capítulo 12, verso 28, el Padre dice yo, en Juan capítulo 17, verso 4, el Hijo dice yo, y en Hechos capítulo 13, verso 2, el Espíritu Santo dice yo. Es decir, las tres personas son distinguibles como un espíritu, un Señor y el mismo Dios, como dice Primera de Corintios capítulo 12, verso 4 al 6. Pero los tres son uno. Las tres personas de la divinidad son igualmente Dios y distinguibles entre sí. Todo lo que se pueda decir acerca de Dios se puede decir acerca de las tres personas de la divinidad, pues cada una de ellas es Dios y tiene igual dignidad en la divinidad. Y eso lo podemos ver en tres partes importantes del Nuevo Testamento, de una manera explícita. En el bautismo de Jesús, en Mateo capítulo 3, versos 16 al 17, leemos, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. Es decir, ahí está la otra persona. Y que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos, que es Dios el Padre, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí vemos actuando, ¿no es cierto?, la Divina Trinidad en pos de Cristo para el cumplimiento del plan redentor. En la fórmula bautismal, por tanto, id, dijo Jesús, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí vemos la singularidad de Dios y la pluralidad de personas, es decir, las tres personas divinas iguales, tienen la misma dignidad, la misma gloria, la misma importancia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, en otras palabras, cuando la Iglesia bautiza con la autoridad de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo, que son nuestro Dios trino que es revelado en la Escritura. En las bendiciones finales, en 2 Corintios capítulo 13, verso 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y vemos las tres personas divinas actuando, ¿no es cierto?, en favor de la Iglesia como una bendición apostólica, pero esto también hace réplica a la bendición sacerdotal, que está en Números capítulo 6, 24 al 26, cuando dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga en ti misericordia, y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es decir, cuando hablamos de Jehová en el Antiguo Testamento, más adelante en otras clases vamos a ver que Jehová se está refiriendo a veces a Dios el Padre, a veces a Dios el Hijo, o a veces al mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová. Acá hay algunos versos que puse para que puedan buscar, y lo voy a dar como tarea, lo voy a enviar, y puedan en sus Biblias marcar en diferentes colores las personas divinas.
y puedan ver cómo confluyen entre sí en pos, ¿no es cierto?, de la edificación de la iglesia, del plan de redención. Entonces, le voy a enviar, lo voy a sacar un screen y le voy a enviar esto para que puedan buscarlo en sus Biblias y lo puedan remarcar y puedan ver ustedes mismos que no solamente en esos versos que nombré se explaya, ¿no es cierto?, la distinción de las tres personas divinas, sino que en todo esto y aún más. Y finalmente, en otro libro que se llama La Doctrina de Dios, escrito por Gerald Bray, en la página 138, en el capítulo Un Dios en tres personas, él dice, conocer la Trinidad es conocer el Evangelio. Haber pasado de la antigua dispensación a la nueva dispensación. Porque la Trinidad tiene que ver también con el pacto. Por eso, no es de extrañar que no hayamos evidencia clara de semejante doctrina en el Antiguo Testamento, pero sí insinuaciones, que eso también lo vamos a ver. Todo lo que habla el Antiguo Testamento de la pluralidad, ¿no es cierto?, de personas, que son reveladas, pero que son reveladas claramente en el Nuevo Testamento por medio del Hijo de Dios. Y esto también es importante, la obra redentora del Hijo de Dios es fundamental para todo el patrón de la fe cristiana, o la fe trinitaria. Es el Padre quien envió al Hijo para hacer nuestro sacrificio. Y es el Hijo que satisfizo la justa demanda y apaciguó la ira del Padre. Y es el Espíritu Santo que viene a nuestros corazones y nos da la fe necesaria para exclamar, Abba, Padre, como hijos o hijas adoptados por Dios. La obra de redención es inherentemente, por tanto, una obra de nuestro Dios triuno, de nuestro gran Dios. En resumen, por tanto, al ver esta doctrina de la Trinidad, tenemos que ver la importancia de ellas. Al principio vemos el Shema. Vimos que el Shema muestra la singularidad de Dios, no la unipersonalidad de Dios, que esto ha generado muchas herejías. Las Escrituras revelan que Dios es uno en esencia, singular, exclusivo, único y verdadero. Pero las Escrituras también revelan progresivamente que hay un Dios que existe en tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas divinas son un Dios y de igual sustancia, poder y gloria. Son distinguibles sí entre sí, pero perfectamente uno. No pierden la unidad de esencia. ¿Okay? En el Antiguo Testamento la Trinidad es insinuada, no es enseñada, es insinuada, pero es revelada plenamente en el Nuevo Testamento por medio del Hijo de Dios. Y esto es muy importante. El Evangelio, por tanto, es inherentemente trinitario. Por tanto, todo aquel que niegue la Trinidad predica un falso Dios, un falso Evangelio, y está alejado de la revelación completa y escritural que Dios nos da a través de las Sagradas Escrituras. Por tanto, este conocimiento de Dios nos debe llevar a una profunda adoración, continua adoración de quién es Dios, porque Dios se ha revelado. Y vamos a terminar con una alabanza, para que puedan escuchar. Declaraste el fin desde el principio. Nadie puede entender tu mente o cuestionarte. Vamos en el camino correcto, las cifras son claras. Podrá alcanzar. Nunca ves tu santidad, mas tu gracia, sublime gracia,
verbo fue hecho carne. El unigénito, quien sustenta todo el universo. En la cruz clavó mi transgresión, con su rectitud él me vistió, y ante el trono intercede, Salvador. Se ha sacado ante toda la creación, con los hijos de los hijos, vino Padre eterno, tu espíritu me ha restaurado de la muerte a la eterna vida me ha llamado. Como sello de mi salvación, permanece el fiel consolador. Te recuerda tus promesas, te recuerda tus promesas y tu perdón. Aleluya, nuestro Dios. Se ha salvado ante toda la creación, conocidos de los hijos. Aleluya, nuestro Dios, eternamente se ha sentado ante toda la creación, conocidos de los hijos, vino Dios.
Hermanos amados, por tanto, la doctrina de la Trinidad, ¿no es cierto?, es central, fundamental en el culto y la vida cristiana. Sin la doctrina de la Trinidad no tenemos evangelio. William Perkins, un puritano, dijo: no es suficiente para la salvación tener una visión vaga o no bíblica de Dios. Para ser salvos debemos tener y creer que Dios es el Padre, es nuestro Padre. El Hijo es nuestro Redentor y el Espíritu Santo es nuestro santificador y consolador. Dios les bendiga, amados hermanos. Esta ha sido la primera clase de la doctrina de la Trinidad.